En el año 2019, una pareja estadounidense salió en un viaje supuestamente romántico hacia Las Vegas, pero unos días después solo uno de ellos regresó. Esto daría inicio a uno de los casos que más ha impactado a Estados Unidos y que tiene todos los ingredientes para dejar a cualquiera boquiabierto. Una doble vida, mensajes que se envían desde el teléfono de una persona que ya no está y un completo engaño. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Jamie Feden. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jamie Ray Feden nació el 13 de abril de 1986 en Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos. Desde su llegada al mundo enfrentó grandes desafíos, pues fue diagnosticada con el síndrome de Batten, una rara condición congénita que causa anomalías en el sistema fisiológico y en las estructuras ósea y orgánica. Esto afectó mucho su desarrollo, por lo que al llegar a la adultez la estatura de Jamie era de poco más de 1,25 m y su peso de 34 kilos, lo que hacía que quienes la vieran por primera vez pensaran que era una adolescente o una niña pequeña. Debido a las anomalías provocadas por dicho síndrome, Jamie requería atención médica y cuidados especiales constantes. Su madre, Robin, la cuidó con mucha devoción durante los primeros años de su infancia. Lastimosamente, en octubre de 1997, la mujer falleció con 31 años, lo que le añadió otra capa de complejidad a la desafiante vida de la chica. Sin embargo, los parientes maternos de Jamie se hicieron cargo de ella. Una de sus tías la acogió como su propia hija y sus abuelos realmente la adoraban. Pero la tragedia volvió a golpear a la familia, cuando el hermano mayor de Jamie, Jason, perdió la vida en octubre de 2006 a los 24 años. Esta pérdida tuvo un impacto profundo en la joven, ya que la relación de los hermanos era muy estrecha. Al final, aunque había perdido a sus familiares más cercanos en su entorno, Jamie era muy apreciada. Tenía un carácter sumamente dulce, y los que la conocían de cerca decían que era amable, amorosa y confiada. Siempre veía el lado bueno de la gente. Por otro lado, era una chica independiente con una gran fuerza de voluntad y ganas de valerse por sí misma. Siempre le apasionó la medicina y su gran sueño era ir a la universidad y convertirse en asistente médico. Esta independencia la mostró cuando se mudó sola a otra localidad de Pensilvania y también cuando con mucho esfuerzo pudo obtener su título de asistente médica administrativa. Además, se sabe que incluso llegó a trabajar un tiempo en una residencia de ancianos. Cuando tenía poco más de 20 años, la vida de Jamie dio un giro decisivo. En esa época asistía a un instituto para personas con necesidades especiales, y fue allí donde a través de amigos en común conoció a un chico llamado John Edward Chapman, que tenía 6 años más que ella, con quien inició una relación de amistad que luego se transformó en un romance intermitente. John era originario de Maryland y tenía algunos parientes en Pensilvania a los que solía visitar. Fue de esa manera que se dio el vínculo con Jamie. El mundo de ella comenzó a girar en torno a él desde que lo conoció, pero no sabía que este hombre estaba viviendo una doble vida y que su pasado saldría a la luz de la peor manera unos años más tarde. Quienes sí notaron que algo no estaba bien con John eran los familiares y amigos de Jamie. Ellos sospechaban que la joven estaba en una relación abusiva y era evidente que él estaba ejerciendo una gran influencia sobre ella y creó una brecha con su círculo cercano. Y aunque trataron de advertirle, ella simplemente no hizo caso y continuó adelante con su relación de noviazgo. La preocupación de los seres queridos de la joven aumentó cuando descubrieron sus últimas publicaciones en redes sociales. En una de estas, Jamie anunciaba con orgullo que iba a abrir su propia cuenta bancaria, una a la que su familia no tendría acceso. También ofreció el video de una entrevista que había dado a una televisora local, donde habló del impacto de su condición en su vida cotidiana. Jamie se quejó de la discriminación y relató, por ejemplo, que nunca la habían dejado entrar a distintos lugares porque la confundían con una menor. Entre los lugares a los que no la dejaban entrar, según había dicho Jamie, ella mencionó un casino, y esto fue lo que llamó la atención de sus amigos y familiares, ya que realmente con ellos ella no solía ir a estos lugares
ni nunca había dicho que quería o que tal vez tenía curiosidad de saber cómo eran estos sitios. Lo cierto es que pese a las objeciones de los allegados de Jamie, John se convirtió en su principal figura afectiva. Él entraba y salía de su vida con regularidad, así que con el tiempo la presencia del hombre en la casa de las chicas se hizo familiar para los vecinos. Ya a mediados de 2019, John comenzó a insistirle a Jamie en hacer un viaje a Las Vegas, con el pretexto de pasar unas vacaciones juntos, y además ver la posibilidad de comprar una casa para iniciar una vida juntos. Ella aceptó ir, y la última vez que la vieron fue antes de salir a ese viaje, el 15 de septiembre de ese año. Ella le contó a algunos vecinos que iba a emprender un viaje con su novio. John se encargó de todos los preparativos para hacer un recorrido por carretera en una camioneta. Según los registros, la pareja llegó a Las Vegas el 23 de septiembre y aparentemente recorrieron la ciudad. Unos días después, John regresó a la casa de Jamie y nadie en el lugar percibió muchas sospechas. La ausencia pasó desapercibida durante algunas semanas, ya que sus familiares y amigos seguían recibiendo mensajes de ella a través de las redes sociales. Ya el sábado 5 de octubre todo dio un giro estremecedor, cuando un niño de 8 años que viajaba con su padre le pidió que se detuviera porque necesitaba ir al baño. Ellos estaban en un desierto de Las Vegas, así que el hombre paró y el pequeño dio unos pasos para adentrarse en la zona desértica. Pero en lugar de poder ir al baño se encontró con una escena terrible. Justo a un poste de señalización estaba lo que parecían ser los restos de una persona. Enseguida el padre del pequeño llamó al número de emergencias y rápidamente los oficiales llegaron al lugar. El cuerpo fue trasladado a la morgue donde permaneció varias semanas, bajo la clasificación de no identificado. Mientras tanto, los allegados de Jamie comenzaron a preocuparse mucho. Realmente había sido una ausencia muy prolongada. Si bien los vecinos sabían de su viaje, les parecía raro haber visto solamente a John regresar. Además de eso, Jamie tampoco había regresado a su empleo. Una de sus vecinas entonces decidió hacer algo. Le envió un mensaje a Jamie preguntándole sobre un bolso rojo que supuestamente le había prestado. Esto era una completa mentira, pero quería asegurarse que la persona que estaba en las redes sociales de la joven respondiendo y enviando mensajes era ella. Una vez obtuvo la respuesta, se convenció de que algo estaba mal, ya que Jamie sí que hablaba de ese bolso como si existiera. Esta mujer buscó a los allegados y amigos de la joven en las redes sociales y les escribió diciendo que estaba muy preocupada por ella. Además de esta advertencia, los familiares ya habían visto que los mensajes que Jamie mandaba estaban escritos de una manera en la cual ella no se expresaba. Debido a esto, el jueves 14 de noviembre de ese mismo año, los familiares llamaron a la policía y solicitaron un control de bienestar. Los oficiales llegaron ese mismo día. Tocaron la puerta, pero no había nadie. Comenzaron a entrevistar a los vecinos y dijeron que tenían mucho tiempo sin ver a la jovencita. Al final pudieron revisar la residencia y encontraron una cosa muy extraña. Había una tarjeta de identificación falsa de la CIA, con el nombre y fotografía de John Chapman, y el teléfono celular de Jamie. Además había un bolso con varias bridas y un rollo de cinta adhesiva. Los oficiales llamaron a los familiares de la joven y les comentaron todas las sospechas que tenían. Esas sospechas apuntaban hacia John, quien más tarde se comunicó con la policía y les dio noticias falsas sobre el paradero de Jamie. Ese mismo día, la familia oficializó la denuncia por desaparición y se inició la investigación, con John como principal sospechoso. Fue así como el viernes 15 de noviembre el hombre fue puesto bajo custodia policial, y fue entonces cuando comenzó a revelarse una verdad que dejó a todos petrificados. Y es que una vez detenido, John comentó lo que supuestamente había pasado en su viaje a Las Vegas. Comentó que el día miércoles 25, 2 días después de que llegaran a aquel lugar, él se las arregló para convencer a Jamie de participar en una supuesta sesión de fotos con temática erótica con el desierto de fondo. Una vez allí comentó que le sujetó las manos y los pies con unas bridas de plástico, idénticas a las que se habían encontrado en su casa, y luego de eso la había atado a un poste de señalización. Comentó que le cubrió la cabeza con una bolsa y con cinta adhesiva, lo que le impidió a la joven respirar, y al final terminó perdiendo la vida. Después de eso regresó a Pensilvania y utilizó la casa de Jamie, su dinero y algunas otras cosas para su beneficio. En ese momento también comenzaron a salir algunos detalles de la vida de John que ni Jamie ni sus familiares conocían. Y es que el hombre estaba casado con una mujer llamada Maureen, a quien llamó luego de su arresto. La mujer contó más tarde que él admitió que le había quitado la vida a una mujer
y que lo hizo porque simplemente tenía que hacerlo. La esposa de John estaba sorprendida porque sentía que lo desconocía. Llevaba 1 año de casado con él y no tenía ni idea que estaba llevando una doble vida. Afirmó que en efecto le dijo que iba a Las Vegas, pero que sería por un trabajo. También comentó que se había llevado la camioneta y le dijo que haría una parada en Pensilvania para ver a unos tíos. En ese momento el vehículo se convirtió en clave para la investigación. Después de la información aportada por John, los investigadores se comunicaron con las autoridades en Nevada, y en ese momento fue que comentaron que ya habían encontrado unos restos con unas características muy similares a los de Jamie. Una vez identificado el cuerpo, John Chapman, que en ese momento tenía 39 años, fue arrestado en relación con haberle quitado la vida a Jamie, que en ese momento tenía 33. Unos días después, John compareció por primera vez ante un tribunal. Durante la audiencia se le negó la libertad bajo fianza y fue declarado culpable de riesgo de fuga. Durante esta audiencia él no mostró emoción alguna y se rehusó a hablar con los medios o con el juez. Mientras la investigación avanzaba, los oficiales recuperaron algunas fotografías borradas del teléfono de John, incluyendo algunas de Jamie bajo el famoso cartel de Las Vegas, lo que probaba que en efecto había estado con él en Nevada. En otra imagen aparecía atada y amordazada al poste del desierto, coincidiendo el lugar donde fue hallado el cuerpo. Además de eso, también se descubrió que Maureen no era la primera esposa de John. Él ya había estado casado en el año 2010 con una mujer llamada Kelly Murray, y habían estado juntos 7 años. Kelly lo describió como manipulador y mentiroso, y aseguró que aún estando casado salía con otras mujeres, y que intentaba hacerse pasar por un agente del FBI o de la CIA o de cualquier otro organismo gubernamental. Esto para impresionar a estas mujeres, pero él en realidad se dedicaba a instalar cámaras de vigilancia. También se reveló que John había estado arrestado por fraude fiscal, ya que había falsificado decenas de cheques. Además de eso, Kelly hizo una revelación escalofriante. Cuando todavía eran pareja, ella encontró en el armario de John entre 5 y 10 bolsas plásticas con ropa interior femenina clasificada por nombres. Ella en ese momento especuló con la posibilidad de que hubiesen más víctimas, pero las autoridades investigaron y no había registros de que hubiese muertes similares a las de Jamie ni que estuvieran conectadas con este hombre. La mujer también contó que en cierto punto de toda esta historia, ella se quedó con John en la casa de Jamie, pero tuvo que ocultar que todavía era su esposa y fingió que era su hermana. Según le contó John, quería engañar a Jamie para quitarle hasta el último centavo que tenía. Finalmente, el 21 de noviembre llegaron los resultados preliminares de los exámenes forenses, los cuales confirmaron que a Jamie le habían quitado la vida. Después de confirmarse que la joven había sido víctima de un homicidio, se abrió un proceso federal y estatal, en el cual colaboraron las autoridades de Nevada y de Pensilvania. Pero las cosas no avanzaron tan rápido como la familia de Jamie y las autoridades esperaban, y es que el 5 de diciembre de 2019, en una audiencia preliminar, John comenzó a gritar a las cámaras de los medios de comunicación que él no le había quitado la vida a Jamie y que no recordaba haber declarado nada de eso. Dijo que no estaba tomando una medicación que le habían dado en ese momento. Quería dar a entender que presentaba alguna condición especial o un problema de salud mental. Así que al día siguiente arribaron unos investigadores para realizarle algunas pruebas psicológicas. Ya en enero de 2020, se explicó que los retrasos en la investigación se debían también a que no se ponían de acuerdo en qué jurisdicción se llevaría el caso, pues si bien Jamie había sido llevada por este hombre de Pensilvania, los hechos habían ocurrido en Nevada. Para poder llegar a un acuerdo en cuanto a esto, se tuvo que determinar si a Jamie le habían quitado la vida en un terreno federal o en un terreno privado. Se determinó que se trataba de un terreno privado que estaba en la jurisdicción de Nevada, por lo cual se definió que se presentarían cargos federales en contra de este hombre. El sábado 15 de febrero, los amigos y compañeros de Jamie se dieron cita para realizar un acto conmemorativo por la vida de la joven. Poco después, el lunes 2 de marzo, John, quien ya había cumplido 40 años, fue presentado ante la corte para responder por el cargo de secuestro con resultado de muerte. El 31 de ese mismo mes también se dijo que se incluirían los cargos de asesinato a persona vulnerable y secuestro en primer grado. Sin embargo, los procedimientos judiciales se retrasaron por motivos como la emergencia sanitaria mundial, y al final el juicio que tenía que comenzar en mayo de 2023 no se dio.
Fue sino hasta finales de abril de 2024 que al final se inició el juicio en contra de John. Durante aproximadamente 8 días, la acusación presentó como pruebas clave la secuencia de mensajes, los movimientos del acusado entre Pensilvania y Nevada y las imágenes de Jamie en el poste donde falleció. También, como ya sabemos, se mostraron las comunicaciones que John había tenido haciéndose pasar por la joven. Además de eso, en el juicio se dio a conocer que John ya había planificado quitarle la vida a Jamie, porque antes del viaje había buscado en internet algunas cosas sobre cómo deshacerse de cuerpos, específicamente en Nevada. Además de eso, también se presentó lo que se había incautado en la casa. La fiscalía lo llamó kit de asesinato. Las bridas, cuando se analizaron, se determinó que eran iguales a las que tenía Jamie, y la cinta adhesiva era una continuación del rollo que este hombre tenía. Así que al final se pudo determinar exactamente que John le había quitado la vida a la joven. Además de esto, también se llamó al estrado a distintas personas en calidad de testigos, como por ejemplo amigos y vecinos de Jamie. Además de eso, también fue testigo una de las amigas de Jamie que habló con ella por última vez. La mujer comentó que durante los primeros días del viaje, Jamie le había estado mandando fotografías de dónde estaba, de qué estaba haciendo, y tenían una comunicación muy fluida. Pero después del día 25, los mensajes de texto comenzaron a ser cada vez menos, e incluso recibió uno diciendo que supuestamente Jamie ya no iba a regresar a Pensilvania. Todo esto había sido demasiado extraño para ellos. Por su parte, la defensa sostuvo que había ocurrido un encuentro en el desierto consensuado, y que, como ya habíamos dicho, John había convencido a Jamie de realizar estas fotografías. Lo que dijo la defensa es que ese encuentro había terminado mal, pero que realmente él no quería quitarle la vida, sino que simplemente había sido un viaje de vacaciones en pareja. Al final, el jurado comenzó a deliberar el martes 30 de abril, y al día siguiente se declaró culpable a John Matthew Chapman con el delito de secuestro con resultado de muerte. Finalmente, el viernes 2 de agosto de 2024 se le condenó a una cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Durante la audiencia se expresó que el hombre había violado la confianza de Jamie al alejarla de sus familiares y amigos, y que también había abusado de la confianza de estas personas al hacerse pasar por ellas. Este caso desgarrador pone en evidencia cómo las personas vulnerables pueden convertirse en el blanco de seres siniestros y manipuladores sin escrúpulos. Jamie realmente se sentía enamorada de John, pero seguramente él jamás la quiso, simple y sencillamente quería utilizarla. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante. Al final de cuentas, este hombre pasará el resto de su vida en la cárcel y es pues lo mejor que puede suceder. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.